Proyecto Parque Fluvial Orgánico de Andújar, besando, abrazando el Guadalquivir. Financiado por la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea Next Generation. Desde el Ayuntamiento de Andújar, con el objetivo de restaurar e integrar este espacio natural en la ciudad de Andújar, se está llevando a cabo un proyecto de restauración pluvial, Parque Fluvial Orgánico de Andújar, besando, abrazando el Guadalquivir. Proyecto para una solución ecológica frente a los problemas históricos de inundaciones en la ciudad, implementado con soluciones basadas en la naturaleza. Nos lo explicará el concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Andújar, Emilio Rodríguez. Saludos, bienvenido. Hoy toca hablar de medio ambiente. Para ello nos acompaña el concejal del Ayuntamiento de Andújar, Emilio Rodríguez, quien nos va a adentrar en esta área tan interesante y un área en la que se está trabajando de fondo. Se están consiguiendo logros muy importantes y presupuestos fresquitos y cantidades, que ahora nos va a descifrar, importantísimas para esta ciudad. Así que en un principio toca felicitar a este área por la labor tan maravillosa que se está realizando en torno a esa defensa del medio ambiente y muy de cerca, esa ribera del río Guadalquivir. Emilio, muy buenos días, enhorabuena. Buenos días, muchas gracias, Mari Carmen. Porque tenemos que hablar, con palabras mayúsculas, ¿no? Andújar vuelve a tener una cantidad muy importante que yo creo que, de la que podemos presumir estar satisfechos. La verdad que sí, en primer lugar es una sorpresa y la verdad que eso demuestra el trabajo que estamos desarrollando aquí en el área, todo en equipo, tanto a nivel técnico como a nivel en ese sentido político, y estamos trabajando en definitiva para Andújar y para el medio ambiente de Andújar, ¿no?, que es de todo. Así que esa noticia se ha acogido con gran alegría y ahí preparando ya el nuevo proyecto de 3,5 millones de euros de cara a transformar Andújar a una Andújar más sostenible y más saludable. Es mucho dinero, Emilio, ¿eh? Es una cantidad, que tenéis ya más o menos, por supuesto, que tenéis dibujadas esas líneas y más o menos en el tiempo que se podrá ejecutar, ¿qué va a cambiar? Vamos, a grosso modo. Bueno, tenemos 3 años para ejecutar el proyecto. La verdad que es una de las cuantías más altas que se han recibido en esta temática, en la temática medioambiental. Y en definitiva, lo que perseguimos es que darle una transformación y una recuperación de los espacios verdes a Andújar, y luego también un concepto nuevo de renaturalización, como es la conexión de esos espacios verdes con las vías pecuarias, con la ribera del río, en fin, un poco con el mundo rural, con el entorno rural que tiene Andújar, y en definitiva es unir todos esos factores y conseguir aunar un proyecto que ponga en el mapa Andújar en la sostenibilidad, que estoy seguro que se va a poner. Emilio, exactamente, ¿qué es el Parque Fluvial Orgánico de Andújar? Bueno, el Parque Fluvial Orgánico, Besando, Abrazando el Guadalquivir, es el proyecto que estamos ejecutando actualmente en la ribera del Guadalquivir, un proyecto muy demandado socialmente e históricamente, y lo que pretende el proyecto es reintegrar la ribera en Andújar y al mismo tiempo desarrollar actuaciones en el casco urbano de que mejoren o mitiguen o minimicen, por ejemplo, los riesgos de inundación, que calen en la población conceptos sobre la dinámica fluvial de nuestro río Guadalquivir, entre otros conceptos y cuestiones de cara al río. Es decir, en definitiva, el proyecto lo que va a perseguir es que Andújar deje de dar la espalda al río. El motivo de este proyecto, ¿cómo surge? ¿Por qué motivo? ¿Qué consecuencia? Bueno, hay que echar un poco la mirada atrás, ¿no? Y la verdad que es una reivindicación histórica a nivel ciudadano. El mérito evidentemente lo tienen los ciudadanos. ¿Por qué? Pues porque a través de muchas marchas solidarias, muchas marchas reivindicativas y los colectivos también de la ciudad, reivindicando que la ribera se integre en la ciudad, como otras localidades que hay en Andalucía, en el mismo río Guadalquivir, y al final esa presión ciudadana, esa sugerencia, esas propuestas por parte de la ciudadanía, llegan a este punto, ¿no?, que es que el ayuntamiento moviera ficha en su momento y presentara un proyecto como es el Parque Fluvial. Si hacemos un poquito de historia en este punto, yo creo que, algo que lleva en vena, si me permite la expresión, ¿no?, porque usted perteneció también a una asociación que defendía a capa y espada
esta ribera del río Guadalquivir, y ese sentir que todos teníamos, es que vivimos de espaldas al río. Esto ya ha cambiado, esto ya, bueno, ha cogido otro cauce totalmente distinto. Totalmente, efectivamente, yo mi trayectoria ya la conocéis y ahí estoy, ¿no? Evidentemente para todos los colectivos y los ciudadanos. Y evidentemente, pues en este caso fue AMECO, también con el movimiento ciudadano de la Ribera, lo que presionando en ese sentido, ¿no?, a la administración, tanto local como autonómica, y a la estatal, en este caso a la Confederación, con el objetivo de que la Ribera realmente tenga el valor tanto ambiental, natural, como económico y social que se merece. Y es que necesitamos que la Ribera a nivel social esté integrada. Cuando tengamos el sentimiento de pertenencia de ese entorno, es cuando realmente se pone en valor y los ciudadanos pues lo van a conocer. Es muy desconocida la zona de la Ribera todavía para muchos ciudadanos. ¿Y por qué es tan importante esta Ribera para Andújar, Emilio? Porque nos va a dar oportunidades, evidentemente va a dar oportunidades a medio y largo plazo, a corto plazo también, ¿no?, pero nos da una oportunidad, en primer lugar, de no dejar un entorno tan idílico y tan natural olvidado. Eso es lo primero. Segundo, por justicia también a nuestros mayores. Nuestros mayores han estado vinculados a la ribera muy de cerca, sea por la pesca, sea pues por las labores de antiguamente que se hacía en el río, sea para coger agua, para diferentes trabajos y oficios, así como no nos podemos olvidar que históricamente Andújar y el río Guadalquivir siempre han estado muy unidos y están unidos, ¿no? Entonces es muy importante que ese concepto de pertenencia o de recuperar la ribera es fundamental. Y luego vamos a mirar hacia el futuro. Y el futuro es que ¿qué oportunidades puede dar la ribera? Pues puede dar que un sendero genere empleo verde de una manera directa e indirecta, que pueda crearse más empresas o que se puedan generar más trabajo en el entorno de la ribera, y eso, claro, evidentemente por eso digo que a medio y largo plazo, todo eso va a llegar después, y no nos podemos olvidar del factor ambiental. Recuperar nuestra ribera al final va a hacer que, si la base de la vegetación, por ejemplo, y del suelo se ve mejor, en fin, más restaurada, pues encontraremos fauna y otro tipo de presencia faunística que va a mejorar pues a Andújar a nivel diversidad, ¿no?, biodiversidad. Tenemos el parque, no olvidemos que el río es un conector con el parque natural de una manera también directa, entonces pues eso es fundamental. Al final podemos vender territorio lince, pero además en nuestra ribera pues hay presencia de nutria, hay martín pescador, hay rabilargo, hay diferentes tipos de especies que ya digo que muchos visitantes de fuera vienen a ver algunas especies concretas, no solamente el lince, sino también, como ejemplo, el buitre negro, el rabilargo, entre otras más, ¿no?, como la nutria. Entonces es muy importante que haya una restauración de la ribera para que se pueda volver a recuperar esa fauna, por ejemplo, que había. Y además esa fachada sur, esa imagen que está ganando día a día, que desde luego era algo también que añorábamos y que ansiábamos la ciudadanía de Andújar, que cambie esa imagen, y está cambiando. Claro, sabemos la fachada sur de Andújar, que siempre es otra reivindicación histórica, que ahí poco a poco se irá también transformando, pero claro, el río lo que va a hacer es darle más sentido a un paseo y a una circunvalación de la fachada sur de Andújar, lo cual va a complementar aún más pues la vida saludable que intentamos llevar todos los ciudadanos, ¿no? Y concretamente, ¿qué actuaciones se están llevando a cabo? Bueno, actualmente por la alta temperatura se han parado las obras del sendero hasta que se mitiguen un poquito, entremos un poquito en el otoño, pero se está construyendo lo que es el sendero. ¿Qué actuaciones se está haciendo directamente en el río? Pues ya se limpió toda la vegetación muerta y bueno, pues ahora se está estudiando y se está haciendo las mediciones para el propio sendero, que tenga un firme accesible, que es muy importante, que personas que tengan problemas de movilidad reducida o de movilidad pues puedan tener ese acceso al sendero, si no íntegro, pues en su mayor parte. También se está valorando el molino de las aceñas, se han hecho unas escolleras, se han limpiado varias toneladas de lodo y de árido, con el objetivo de darle más permeabilidad al río, que disminuya esa velocidad en ese sentido también. Y entonces, bueno, pues al final que el paso final que nos queda en este caso del sendero, pues no irme a otras actuaciones, pues la revegetación natural y recuperar el patrimonio que tenemos, el entorno del puente romano y del molino. Y luego en casco urbano, pues ya estamos preparados prácticamente para intervenir en el aliviadero del arroyo Mestanza, también un parque que es donde está la avenida de Bruselas al final,
donde está pues bueno, el parquecito, bueno, un hueco que hay pegando a la autovía, ¿no? Límite a la autovía y a las naves de allí de la zona del Parque Europa. Pues eso también se va a integrar con el arroyo Minguillo, en definitiva. Se va a integrar también la ciudad con un parque, con sus merenderos y bueno, pues el proyecto es muy íntegro en el aspecto de la ribera, con el arroyo, con el aliviadero del Mestanza, todo muy vinculado a la red fluvial de la localidad. Emilio, por supuesto, utilizando técnicas basadas en la propia naturaleza. Estamos hablando de medio ambiente. Efectivamente, lo primero que, bueno, el ayuntamiento tiene la obligación, evidentemente, de cumplir la normativa que hay actualmente, pero aparte este tipo de subvenciones, de las cuales el ayuntamiento es beneficiario, pues lo que ocurre es que nos exigen desde Europa, y está muy bien, que sean soluciones basadas en la naturaleza, ¿no? Entonces, eso quiere decir, para que nos entiendan los ciudadanos, que no se puede, por ejemplo, hacer el sendero de hormigón. Entonces, lo que se va a hacer va a ser, con esos áridos y esos lodos extraídos en el río, vamos a reaprovecharlos para hacer el sendero un poco firme, más accesible, como he comentado antes. Al igual que, por ejemplo, pues el tema de papelera o del tema de bancos, también se van a aprovechar troncos de gran tamaño pues para hacer bancos o, en fin, espacios donde las familias y los usuarios de ese sendero, que pronto estará terminado, pues puedan disfrutar más de la ribera. En definitiva, las soluciones basadas en la naturaleza son soluciones más verdes. ¿Qué impacto se espera lograr con esta actuación, Emilio? Bueno, el principal impacto es, aparte de las actuaciones a nivel urbano, ¿no? Como he comentado el aliviadero, he comentado el arroyo Minguillo, el impacto tiene que ser, como he comentado antes, de que la ciudadanía se crea que las obras que se están acometiendo en Andújar son de todos, nos pertenecen a todos, y no solamente eso, sino que tenemos que poner en valor entre todos y decir que Andújar tiene o va a tener un sendero de 3,3 kilómetros, eso en la ribera del Guadalquivir tiene un valor incalculable. Entonces, el impacto, estoy seguro que va a ser a nivel social muy, muy grande, ¿no? Pero es que no solamente a nivel social, cuando los visitantes vengan a Andújar, como van viendo la ciudad, van viendo el parque natural, más aún, van a tener esa oportunidad de poder pasear por una ribera de Guadalquivir, porque claro, nosotros ya estamos acostumbrados a ver Guadalquivir, pero cuando vamos a otras zonas, pues nos gusta ver los ríos que pasan por sus ciudades, ¿no? Entonces, eso va a ser un gran impacto a nivel social y a nivel turístico también. ¿Y cómo puede participar la ciudadanía en este proyecto? Pues ahí me alegra que me lo pregunten, ¿no? Porque tenemos también dentro del proyecto un programa de divulgación ambiental. Y tanto en las redes sociales del ayuntamiento como en las redes sociales del propio proyecto, pues en la página web en este caso, pues se puede ir siguiendo y uno informándose de qué actividades está desarrollando. Por ejemplo, hubo una jornada de patrimonio en Caballeriza de Don Gómez, donde aprendimos sobre el puente romano, aprendimos sobre los molinos de la cuenca del Guadalquivir, concretamente los que hay en Andújar, y de paso pues salieron otros puentes, ¿no? de la localidad. Entonces es muy importante que la divulgación la sigan, porque es por la parte cultural e histórica, pero también por la parte ambiental. Se están haciendo rutas guiadas e interpretadas en la ribera, donde pues, bueno, nuestra divulgadora, en este caso Mari Carmen, pues lo que hace es enseñar y plasmar y descubrir la flora y la fauna que tiene la ribera. Y también, por ejemplo, el molino de la Aceña, un molino hidráulico, harinero, que por eso es de las aceñas, ¿no? Y el funcionamiento que tenían los molinos en esa época, ¿no? Es muy interesante que los ciudadanos descubran y aprendan ese tipo de tesoros, ¿no? que tenemos en la ribera. Los colectivos, asociaciones, centros escolares, ¿cómo pueden integrarse, cómo pueden participar de este proyecto? Bueno, aparte que la oficina técnica del río ya está en contacto con los colegios y los institutos directamente, nosotros lo que hacemos normalmente es que vamos a ellos, vamos a los colegios y vamos al instituto y le ofrecemos toda la variedad, ¿no? de actividades que hay enmarcadas en el proyecto. Pero igualmente, si alguien tiene dudas, puede preguntarnos, llamar aquí a Medio Ambiente, al área de Medio Ambiente, preguntar por Mari Carmen, en este caso Soriano, o preguntar por Margarita, y nosotros pues le informamos de la oficina técnica y automáticamente pues se suman a las actividades que hay. Por ejemplo, hay una actividad muy curiosa en la ribera que se ha repetido varias veces, que es partida de limpieza con los escolares. Y han llamado la atención, ¿no? ese tipo de actividades. En este sentido, Emilio, entiendo que también habrá campañas de concienciación para la ciudadanía.
Sí, y una vez terminado el proyecto, desde el área pues queremos no solamente darlo a conocer, sino también recordar cuáles son los buenos hábitos y las buenas praxis para la hora de estar en el campo. Pues, por ejemplo, evidentemente no arrojar basura, no ensuciar el sendero, no en época de incendio, y bueno, es que en el sendero va a estar prohibido, los senderos están totalmente prohibidos pegar fuego. Es un detalle, por ejemplo, entendemos los fumadores, pero está también restringido el tabaco, fumar tabaco en la ribera, en fin, y entre otras cosas como por ejemplo molestar o dañar a la fauna y a la flora. Entonces eso es muy importante que bueno, pues ese tipo de mensaje lo iremos trasladando una vez finalizado el sendero. Y es que la educación en este asunto es fundamental. Bueno, enseguida se nos va a la cabeza un poquito, la mente, el pensamiento a nuestra romería. Tenemos eventos de envergadura en Andújar en los que poco a poco nos vamos concienciando desde pequeños y poniendo el acento en los más pequeños. Yo creo que esto está garantizado, ¿no? Porque son generaciones a veces, bueno, pues que ellos mismos enseñan o encaminan a los mayores. Creo que es una buena medida poner ese acento en los jóvenes, y aquí en Andújar, insisto, tenemos esa experiencia con la romería, será un poco quizá más fácil, o quizá esta ciudadanía Andújar ya tiene impregnada esa conciencia de conservación, Emilio. A ver, siempre por lo que se va observando, desgraciadamente una pequeña minoría se hace notar respecto a todo, ¿no? El conjunto. Entonces, afortunadamente, la mayoría de los ciudadanos estamos respetando todas las normas, se respeta lo que es la convivencia, la higiene y la salubridad de la vía pública y de nuestros entornos naturales. La minoría que no respeta, pues son las que estamos trabajando para, pues bueno, sea por vía sancionadora o sea por vía sensibilización, para continuar en esa senda, claro. ¿Y qué beneficios tiene este proyecto para Andújar, para la economía en general de Andújar, Emilio? Bueno, pues tenemos que ser conscientes de que la ribera, una vez esté integrada realmente en Andújar, en la ciudadanía, en su casco urbano, pues en primer lugar, beneficio el de la salud. Los ciudadanos van a tener un nuevo espacio seguro y además muy bonito, con grandes valores, como he comentado, de naturaleza, ambientales, donde van a poder disfrutar y mejorar su salud, porque al fin y al cabo ese tramo se va a poder respirar mejor aire, el sonido del río, del agua, eso es, en fin, para realizar deporte es el primero, ¿no? Pero luego también, como he comentado antes, a nivel empresarial local, pues las empresas locales van a poder ofertar ahí también otro tipo de actividades. Por ejemplo, una de las cuestiones que hemos desarrollado y que vamos a seguir desarrollando en el proyecto dentro de la divulgación son rutas teatralizadas en la ribera. Por ejemplo, Camino del Vado. ¿Por qué se llama el Camino del Vado, ¿no? Los nombres tienen un origen. Pues bueno, pues adelanto, ¿no? Que es el contrabando que había en la ciudad en su momento para evitar la aduana, ¿no? Y claro, los más jóvenes son sobre todo los que tienen que aprender qué es una aduana, por qué había una aduana en la ciudad, en fin, y por qué y cómo esquivaban la aduana. Son detalles importantes que mediante una teatralización, de forma divertida, pues al final aprenden los jóvenes y en fin, es un ejemplo de beneficios que va a tener. Pues esas empresas podrán ofertar ese tipo de servicios en la ribera. También, por ejemplo, la hostelería se puede ver beneficiada con diferencia. Y en definitiva, pues bueno, no nos olvidemos de los beneficios, como he comentado también al principio, ambientales. ¿Y con qué entidades o instituciones se está colaborando, Emilio? Bueno, pues aquí tengo que destacar la Fundación Biodiversidad, que es la fundación que tiene, por decirlo así, el encargo del Ministerio de Transición Ecológica de pues bueno, lanzar todo tipo de subvenciones. Es decir, en vez de hacerlo y gestionarlo directamente el Ministerio, pues lo gestiona y lo fiscaliza la Fundación. Entonces estamos colaborando con la Fundación, evidentemente, estamos colaborando con la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir, que es fundamental su apoyo y su coordinación y cooperación para que estamos en terreno de dominio público hidráulico, para que puedan avanzar este tipo de obras. También se está colaborando con la Junta y con el Ministerio, tanto con la Consejería como con el Ministerio de Fomento, ¿no? Por el tema de carreteras, el Departamento de Vías Pecuarias de la Junta. Es decir, es un proyecto tan transversal y que implica a tantas administraciones, que es al mismo tiempo muy complejo, y eso es importante. Entre todos
estamos un poco sentados y poniéndonos en común, una puesta en común para lograr pues integrar esa ribera en Andújar. ¿Y desde España y fondos europeos se está participando también? Claro, no nos olvidemos que son fondos Next Generation de la Unión Europea, que gracias a estos fondos pues municipios como nosotros, como Andújar, pues puede tener ese impulso y lanzar ese impulso para realmente no poder hacerlo con presupuestos municipales propios. Es decir, es muy difícil, ¿no?, con el presupuesto propio, porque tenemos muchísimas más necesidades en Andújar, como ya conocemos. Entonces, pues este tipo de fondos empujan al ayuntamiento y se agradece mucho que desde la Unión Europea, con los fondos Next Generation, pues podamos impulsar una ciudad más sostenible y más verde. Y desde el gobierno central, desde este gobierno de España... Bueno, el propio Ministerio de la Transición Ecológica, que está también coordinado con el ayuntamiento, está coordinado con nosotros, con el objetivo eso de la confederación y la fiscalización de la ayuda. ¿Qué papel juega la ciencia o la universidad en este proyecto? Porque entendemos que también, bueno, pues ese bagaje que ya tienen, aunque estamos hablando de medio ambiente, la ciencia es fundamental también. ¿Cómo colaboran y qué se está haciendo en este sentido? Bueno, el medio ambiente, como sabemos, es transversal y es ciencia pura también. Y entonces, este proyecto no queremos ni vamos a dejar a nadie atrás, ¿no? Y entonces la Universidad de Jaén, la UJA, pues hizo ya varios estudios sobre la serie de vegetación, la vegetación de la ribera. Creo recordar que también hay otro de la erosión, de cálculos de la erosión, y entonces, pues en definitiva, la ciencia, con la universidad de la mano, por supuesto, entra de lleno en este proyecto con el objetivo de que nos aporten esos datos. Si conocemos datos, podemos trabajar. Sin datos, evidentemente, no se pueden ejecutar ni desarrollar actuaciones, ¿no? Entonces, la Universidad de Jaén, hay que decir que está muy implicada en el proyecto y que, bueno, pues nos está aportando estudios muy interesantes que daremos a conocer también. El éxito de este proyecto a corto y a medio plazo, ¿cómo se va a medir? Bueno, en primer lugar, yo creo que una de las métricas más importantes, una evaluación más importante a nivel social. Cómo nuestros ciudadanos, nuestros vecinos van a ver esas actuaciones, la del sendero, el Parque del Arroyo Minguillo y el aliviadero del Mestanza, cómo están viendo el programa de divulgación ambiental. También se está midiendo actualmente de una evaluación continua en las comisiones de participación ciudadana, donde se le está exponiendo a los colectivos vecinales y de otro índole, ¿no?, todas las actuaciones, todas las cuestiones que están, incluso mejoras que nos están proponiendo, todas las cuestiones que nos dicen, y esa es la mejor evaluación que hay. Es más, pongo un ejemplo de que, por ejemplo, que en un inicio en el proyecto no estaban contemplados los colectivos de pesca, y lo hemos incluido durante el proyecto. Vamos a darle cabida también, por eso digo, aquí tiene que tener cabida todos los colectivos, toda la universidad, todos los ciudadanos, todos. Y los colectivos de pesca también están incluidos le vamos a preparar, ¿no?, vamos a adecuar espacios de pesca, lo cual se mide con el primer factor para poder medirlo a nivel social. ¿Qué opinan los ciudadanos? ¿Pueden pescar? ¿Pueden pasear? ¿Pueden hacer bicicleta? ¿Una persona con movilidad reducida puede pasear? Esas son las mejores maneras de medir a nivel social el proyecto. Pero luego, claro, evidentemente tenemos el factor técnico y el factor fiscal, que también la Fundación Biodiversidad nos hará esa evaluación de fiscalización de cómo vamos, si hemos cumplido todos los indicadores, que todo ha sido con soluciones basadas en la naturaleza, así como también pues los factores o el indicador a la hora de medir técnico, ¿no?, que hayamos cumplido con toda la vegetación correcta, que la fauna se esté instalando de forma correcta, que la sociedad a nivel económico esté reaprovechando también ese sendero y esas riberas, esas actuaciones. Esa es la mejor medición. ¿Cuáles son los siguientes pasos, fases del plan, Emilio? Bueno, afortunadamente nos han dado también una pequeña prórroga de unos meses más para poder ir más tranquilos a la hora de ejecutar el proyecto, lo cual, una vez bajen un poquito las temperaturas, terminamos el sendero y prácticamente en breve se va a comenzar la obra del aliviadero del Mestanza y en breve también del Parque de Minguillo. Continuamos van a ir un poco en paralelo los tres proyectos, con el del sendero, que tiene que terminarse con la revegetación, con el firme, con una pasarela de madera
para mejorar la seguridad y también pues, de cara a adquirir también el molino de la Aceña como patrimonio natural y cultural de Andújar. Bueno, pues Emilio, ¿hay intención de replicar este proyecto en alguna zona más de la comarca de Andújar? Bueno, nuestra intención es continuar de cara a un futuro en próximas convocatorias, si así la Fundación Biodiversidad las convoca, pues continuar con la ribera de cara pues, a ribera abajo, ¿no? Río abajo, y sería, desde luego sería idóneo, ¿no? De todas maneras, con otros proyectos no quita que hagamos intervenciones puntuales en la ribera también del Guadalquivir. ¿Qué mensaje le gustaría transmitir a nuestros vecinos, Emilio, en este sentido y sobre este proyecto? Bueno, un mensaje de que en nuestro escudo, ¿no? Tenemos en el escudo de la ciudad que nos representa a todos, tenemos el río con el puente y un esturión, en la bandera tenemos los esturión. ¿Qué quiero decir con esto? Siempre me voy a la parte más institucional, en esa parte histórica, que el río siempre ha estado muy unido a la sociedad de Andújar, siempre ha estado muy unido, y lo que buscamos y el mensaje que quiero trasladar a la ciudadanía es que por fin vamos a dar ese paso, el primer pasito para volver a tener esa conexión y esa unión con nuestro río Guadalquivir. Emilio, y algo que tenemos en nuestra mente, en nuestro recuerdo, en nuestro sufrimiento también, pues han sido esa avenida, esas inundaciones que hemos padecido históricamente. Quizá este proyecto no es el que va a remediar, porque frente a una avenida las actuaciones serían otras totalmente distintas, entiendo, ¿no? Pero sí que va a ayudar, va a mitigar, va a ayudar bastante en este sentido a canalizar, a ayudar un poquito a que esas avenidas más o menos normales se puedan encauzar de manera totalmente distinta con este proyecto. Esto es un concepto efectivamente importante y también que hay que dejar muy claro, ¿no? Evidentemente el proyecto como parque fluvial en sí lo que busca es mitigar y sobre todo pues prevenir esas inundaciones que tanto Andújar pues ha sido sufridora y evidentemente son ciclos que algún día tendremos que volver a sufrir. ¿Por qué digo? No es la solución total, porque evitar una inundación es imposible. ¿Por qué? Porque estamos hablando de las dinámicas fluviales de los ríos. Yo pongo el ejemplo siempre para que todos nos entiendan los ciudadanos. En Egipto lo que buscaban los egipcios era esa inundación para fertilizar los campos y al final pues tener unas buenas cosechas, ¿no? Es decir, que la inundación cada X ciclos de años va a estar asegurada. Aquí lo que buscamos con esa recuperación de la ribera es crear ese entramado, una red de raíces, nunca mejor dicho, que sujete el suelo y evite que haya esa erosión y al final se acolmate o se lode el río y al final impacte aún más ante una avenida, ¿no? Entonces eso es lo importante de este proyecto, mitiga bastante las inundaciones, pero evidentemente si hay un ciclo muy grande o un caudal enorme, pues evidentemente pues tenemos que tener en cuenta que no va a ser imposible que podamos evitar la inundación. Eso es lógico, los ríos son así y todas las ciudades y la ciudadanía o los pueblos que viven al lado de los ríos lo tienen asumido, ¿no? Entonces, lo que sí es muy interesante es el concepto que introduce, el concepto que introduce el proyecto, que es esa red de recuperación de arboleda, de ribera, donde va a reducir esa inundación, esa erosión también al mismo tiempo. Emilio, entiendo que las empresas locales se están teniendo en cuenta. Totalmente. En todos los proyectos a nivel municipal, pues se busca que primero por impacto medioambiental, por económico y por evidentemente laboral social. Y es que la mayor parte de las empresas con las que se está contando son empresas locales. El objetivo es que nuestros ciudadanos se aprovechen, puedan tener esa oportunidad laboral y ya empezamos a hacer ese sentimiento de pertenencia del río con el propio trabajo, ¿no? Entonces, a nivel local, son varias las empresas que están trabajando actualmente. Emilio, ¿cómo se imagina el río Guadalquivir en un plazo más o menos de 10 años? ¿Cómo lo imagina usted? Pues yo me imagino una ribera, un río, pues más renaturalizado, con un entorno totalmente más fresco, con ese cantar de la fauna, de las aves concretamente de fondo y sobre todo reaprovechándolo con vecinos, con familias y ver cómo por ejemplo el agua lleva otra tonalidad también, siempre va a llevar una tonalidad rojiza porque al final el río tiene esa dinámica, pero en definitiva me imagino ese río mucho más amigable y sobre todo un río que lo dejemos de mirar con ese miedo, ¿no? Por las inundaciones. Emilio,
Hay personas, la mayoría ya creemos, sin ninguna duda, ¿no? Sobre todo los jóvenes están muy concienciados, pero hay todavía quienes dudan de estas actuaciones, dudan de la importancia del río, en sí de este proyecto. ¿Qué les diría usted a estas personas? Bueno, las personas que son más escépticas con el tema de este tipo de proyectos, porque creen que es malgastar el dinero público, bueno, yo pienso que si retrocediéramos 300 años atrás, el río no estaba igual, el aprovechamiento que había del río era mucho más amplio, había muchísimo más aprovechamiento y lo miraban los ciudadanos de otra manera, ¿no? Entonces, que no lo vean como un malgaste de dinero, ¿no? Sino que lo vean como una oportunidad para volver a tener esos aprovechamientos de otra forma y al mismo tiempo que realmente este tipo de proyectos generan empleo de forma directa, pero también a largo plazo van a generarlo también, de forma también muy indirecta. Y hay que mentalizarse que el modelo laboral de hace 60 años de una fábrica de 500 personas, pues está muy bien también, pero no es la solución única. Tenemos que compatibilizar esa fábrica de 500 personas con proyectos de este tipo. Quizá, Emilio, de aquellas aguas, estos lodos, ¿no? Ese cúmulo, esa masificación de industria ha ayudado también, esa forma nueva de cultivar, que tampoco es tan antigua, tenemos maquinarias muy potentes, ha llevado a que en pocos años precisamente nuestros ríos se colmaten de lodo y tengamos problemas muy acelerados en poco espacio de tiempo. Tal vez si estas actuaciones no se llevaran a tiempo sería imposible, tal vez en poquitos años más el río estaría por encima de la cuota de Andújar, o sea que son actuaciones totalmente necesarias, esas raíces que aguanten esa tierra, que no se siga colmatando. Yo creo que, en fin, esto lo decimos un poco para las personas que, como bien dice usted, y que sabemos que todavía existen, no tienen ese concepto. Es que es absolutamente necesaria estas actuaciones, son absolutamente necesarias. Y bueno, pues la vida va cambiando, tenemos otras necesidades. El turismo es uno de los pilares fundamentales de Andújar, pero también de España y del mundo. Por tanto, no podemos tampoco perder esos barcos. Claro, hay que aprovechar estas oportunidades y algo también muy importante que muchas veces se nos pasa, ¿no? Que es la salud. Si tenemos un buen medio ambiente, un buen entorno, tenemos salud. Claro, luego, cuando hay, yo lo explico muchas veces, cuando hay esa ribera o ese entorno bien conservado, pues por ejemplo, hay menos plagas, hay menos insectos de un tipo concreto, hay menos vectores que nos transmiten enfermedades. Y eso lo hace la diversidad. Cuanta más diversidad y mejor esté el entorno. Son conceptos complejos de entender, pero en definitiva los ciudadanos, sobre todo las personas muy mayores, a mí me encanta escucharlos porque tienen ese concepto de otra manera explicado, no tan técnico, y es un concepto muy saludable y muy sano. Entonces, evidentemente, la salud y, como bien has mencionado, pues también, pues evidentemente, la economía que se va a mover en estos entornos, que al final es el visitante, el turismo, y bueno, y la educación ambiental. Al final se mueve todo en torno a este tipo de actuaciones. Y bueno, como he comentado también anteriormente, el dinero afortunadamente viene de Europa, vamos a aprovecharlo, y viene específicamente para esto. Si no nos lo quedamos nosotros, se lo van a quedar otros. Entonces es importante reaprovechar esos recursos que vienen de fuera. Enhorabuena por esos más de 3 millones de euros que va a recibir Andújar, Emilio. Y bueno, pues le dejamos que usted cierre este espacio, no sin antes agradecerle su tiempo. Y bueno, pues encantado de volver a hablar de medio ambiente en Andújar, siempre es un placer. Gracias, feliz verano, y usted cierra este espacio como usted se quiere dirigir a los ciudadanos, desearles, bueno, pues sus deseos para este verano y siempre, bueno, poniendo ese acento en esa colaboración, esa sensibilidad y esa participación, si es posible, que yo estoy convencida que sí. Feliz verano. Muchas gracias, igualmente, feliz verano. Y bueno, lo que quiero trasladar a los ciudadanos, en primer lugar, es primero, darle las gracias a la otra administración implicada en el proyecto, tanto a la Fundación Biodiversidad como a la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir, principalmente, porque son las que más nos están aportando y ayudando en el sentido de coordinar y colaborar para que este tipo de proyectos salga adelante. Y bueno, por otro lado, ahora ya sí, decirle a la ciudadanía que tienen las puertas del área de medio ambiente y del ayuntamiento, por supuesto, abiertas, que vengan, se informen, pregunten, cualquier inquietud, cualquier duda, siempre vamos a tener las puertas abiertas. La oficina técnica está a disposición de todos los ciudadanos, de todos los colectivos,
y evidentemente va a seguir siendo así. Y por último, pues que en cuanto esté el sendero finalizado, animo a que lo descubran porque se van a sorprender muchísimo de uno de los entornos más desconocidos y más bonitos que tiene Andújar. Proyecto Parque Fluvial Orgánico de Andújar, besando, abrazando el Guadalquivir. Financiado por la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea Next Generation. Desde el Ayuntamiento de Andújar, con el objetivo de restaurar e integrar este espacio natural en la ciudad de Andújar, se está llevando a cabo un proyecto de restauración pluvial, Parque Fluvial Orgánico de Andújar, besando, abrazando el Guadalquivir. Proyecto para una solución ecológica frente a los problemas históricos de inundaciones en la ciudad, implementado con soluciones basadas en la naturaleza. Nos lo explicará el concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Andújar, Emilio Rodríguez.